Saludos y muchísimas bendiciones. En estas últimas semanas estoy frecuentando bastante en los escritos de Hebreos, porque si tomamos en cuenta el propósito por el cual se escribió el libro, nos damos cuenta de que una de las finalidades que tenía el escritor era exaltar la importancia de Cristo, presentarle a Cristo como el sumo sacerdote. Y luego también, si tenemos en cuenta quiénes son los destinatarios principales, son hebreos. Antes de que aceptasen a Cristo, eran personas que tenían sus leyes, tenían las normas que aparecen en el Antiguo Testamento. Y si nos vamos a Levítico, encontramos un sinfín de ceremonias que se le había dado al pueblo para que cumpliese, ¿no? A fin de que su relación con el Señor pudiese mejorarse. Y una de las cosas que notamos ahí con bastante frecuencia tiene que ver con lo de los sacrificios que era necesario hacerlos para que el pueblo pudiese recibir el perdón. Y ya tenemos también una estructuración. Al Señor le encanta el orden y los sumos sacerdotes tenían una función importante, pero llega el escritor de Hebreos y deja más que claro que Jesucristo es el sumo sacerdote, está en primera fila y es importante. Y otra de las cosas que me interesa y que me encantan de este escrito de Hebreos es que, aparte de exaltar la persona de Cristo y de su importancia que tiene dentro de la historia del pueblo judío y también de la humanidad, es darnos una serie de consejos que nos son igualmente de utilidad. Leemos desde el capítulo 1 y luego llegamos al capítulo 11 y nos encontramos con la fe, los héroes de la fe, y empezamos a hacer la lectura y hay muchos que nos resultan familiares y la verdad que son de bastante inspiración. Comienzan hablándonos acerca de Abel, luego de Noé, que caminó con Dios. Encontramos a Noé, a Abraham, a Sara, también a Moisés, y luego la lista sigue. Muy bien, hay personas a las que el escritor menciona y que no tenemos ninguna duda. ¿Por qué? Porque cuando más o menos leemos su vida en el Antiguo Testamento encontramos más aciertos que desaciertos, y la verdad que son historias, son personas que son de inspiración y de motivación para nosotros. Pero si seguimos leyendo en la gran lista, en el versículo 32 de este capítulo 11 nos encontramos con lo siguiente. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, se le menciona aquí, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. De verdad que a veces resulta chocante que en esta lista de héroes de la fe nos encontremos a Sansón, pero es que conocemos su historia, y por lo general una de las lecciones con las que nosotros salimos al hacer un análisis de su vida por lo general es totalmente negativo, porque encontramos muchos más desaciertos que aciertos. Encontramos a un señor que al parecer, atendiendo a lo que nosotros leemos que está ahí en la escritura, no fue una persona que pareciese que Dios era lo más importante, porque todo apunta a que si Dios le dice que mira, Señor, haga esto, él hacía más o menos todo lo contrario. Y la verdad que es uno de esos personajes, es una de esas personas que cuando vamos a la Biblia y leemos su historia salimos muy molestos. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un señor que parecía que iba a contracorriente de la voluntad de Dios. Justamente lo que se le decía que no hiciese, ahí estaba él haciéndolo y estando al mismo tiempo al frente del pueblo de Dios. Ahora bien, aquí hay muchas cosas que tenemos que considerar. Primero, que el escritor sabía lo que hacía. Y cuando nosotros nos vamos a la Biblia, es una de las cosas en las que se está insistiendo, y yo también me encanta insistir en ello, es intentar entender el contexto en el que se escribía y más o menos, ¿no?, intentar comprender por qué el autor dice lo que dice y
¿Cuál posiblemente era la forma de pensar de esta gente? ¿Cuál era la época? Nosotros fácilmente nos vamos ahora a la Biblia, tenemos todo escrito, leemos las cosas tal cual y salimos con nuestras conclusiones, pero sería bueno que pudiésemos por lo menos invertir un poco de tiempo, ¿no? Pensando en cómo era la forma de pensar. El escritor de Hebreos sabía perfectamente esto, lo que nosotros sabemos, conocía la vida de Sansón, pero es que no es que él ignore todo lo que hizo, no lo ignora. Ahora, aquí hay unas cuantas preguntas que tenemos que hacernos. Una sería, ¿para qué nació Sansón? ¿Cuál era el propósito por el cual nació Sansón? La pregunta que es sumamente importante sería si Sansón cumplió con el propósito. Son dos preguntas fundamentales que nos serán de bastante utilidad para poder comprender la vida de Sansón. Recordemos que era una época bastante conflictiva. El pueblo había recibido la promesa por parte del patriarca Abraham de que toda la tierra de Canaán les iba a pertenecer, pero habían pueblos alrededor que no querían poner la tarea fácil. Y nos encontramos en este momento con uno de los enemigos grandes que ha tenido el pueblo de Israel a lo largo de la historia, más o menos narrada en el Antiguo Testamento, y es el pueblo filisteo. Un pueblo, la verdad, que les hizo la vida imposible al pueblo judío, y en este momento el Señor les promete a un futuro juez que le libraría al pueblo de manos de los filisteos, y esta persona es Sansón, que nace bajo el voto nazareo, muchísimas restricciones, no se podía cortar su pelo, tenía que abstenerse de ciertos alimentos. Y bien, ¿con qué propósito? Con el propósito de que Sansón pudiese guiarle al pueblo y les pudiese librar de la mano de los filisteos. Por esto es importante hacer énfasis a esta pregunta: ¿para qué nació Sansón? Y si se cumplió el propósito. Y yo me quiero adelantar diciendo que Sansón nació justamente para esto, para librarle al pueblo en este momento de los filisteos, y se cumplió el propósito. Y luego, en el día de su muerte, en la Biblia se nos narra que aquel día murieron más personas que las que había matado anteriormente Sansón. Muchos filisteos en este día murieron, y el número de los enemigos del pueblo se redujo. Yo les digo que los escritores del Nuevo Testamento eran conscientes y conocían la historia de Sansón, y nosotros también más o menos la conocemos, pero yo pienso que la lectura que hacían iba mucho más allá de la que nosotros hacemos con meras lecturas. Ellos sabían perfectamente los errores que cometió Sansón, pero es que se centraron en el propósito, se cumplió. Una de las cosas que me encanta de la Biblia es que a mí me gusta ser lo más realista posible. Una de las cosas que para mí le hace especial a la Biblia es que no oculta el error de las personas. No los oculta, los plasma ahí para que nos demos cuenta que eran personas como tú y como yo, gente de carne y hueso. Es verdad que en la historia de Sansón se nos hablan más de cosas negativas, y es fácil que vayamos y empecemos a juzgar, y seamos realistas. Si se tuviese que hablar de nuestras vidas, sobre todo desde que somos cristianos, yo pienso que si es necesario hacer un listado de cosas negativas, posiblemente superen las que hizo Sansón. Ahora, yo no le quiero justificar a Sansón, claro que lo que está mal, y me encanta que la Biblia lo plasme, no tanto para que estemos ahí con la mano señalando de cómo actuó mal, sino para que nos demos cuenta de que eran personas con defectos, con debilidades, con flaquezas, como nosotros. Y es lo que pasa a días de hoy, nosotros que con tantas debilidades, con tantos problemas, con pecados que muchas de las veces arrastramos, estamos siendo guiados por el Señor. Nos arrepentimos, le pedimos perdón y seguimos caminando. No nos olvidemos que Sansón hizo lo mismo en el último momento. Pidió, oró a Dios, y Dios le concedió la petición de su corazón. ¿Por qué Dios lo concedió? Para satisfacer el capricho de Sansón, porque muchos
he estado leyendo algunos comentarios y una de las cosas que más o menos resaltan es que en su último tiempo él oró de forma personal, de forma orgullosa: oh Dios, dame fuerza para derribar a esta gente. Pero yo pienso que no. La pregunta la vuelvo a hacer: ¿para qué nació Sansón? Para defender al pueblo de los filisteos. Y si Dios concedió la oración de Sansón, no era para satisfacer su capricho, sino para que se cumpliese el propósito: reducir a como diese lugar el número de los enemigos del pueblo. Es así de claro. Para los que piensan que Sansón no tiene que estar en este listado, yo les recuerdo nuevamente que si seguimos leyendo, si miramos bien Hebreos capítulo 12, nos encontramos con gente de renombre que son de inspiración para nosotros, pero que en la Biblia también se nos va mencionando no solamente sus aciertos. Tenemos el caso de Abraham, se le menciona como héroe de la fe. En la Biblia tenemos aquellas flaquezas de Abraham, nos mencionan a Sara como héroe de la fe y sabemos perfectamente cuáles fueron las debilidades de Sara. Se nos habla de Moisés, aquel que estuvo al frente del pueblo, que el Señor utilizó de una forma poderosa para sacar al pueblo de Egipto, cruzar el Mar Rojo rumbo a la tierra prometida. Moisés tampoco fue santo. Tenemos también a otras personas aquí que se nos van mencionando, y la verdad que hay mucho de qué hablar con respecto a sus personas. Ahora, a Sansón queremos sacarle de la lista porque nos habla más de sus desaciertos que de su acierto. Y de verdad que es injusto. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos muchas de las veces un juicio que, a decir verdad, no tiene nada que ver con la forma en la que Dios mira las cosas. Nosotros vemos lo que se nos es permitido, pensamos como bien nos pareciera, pero Dios lo hace de una forma diferente. Dios le llamó a Sansón para cumplir un propósito y se ha cumplido. Ahora aprendamos. Su historia no está allá para que imitemos las cosas negativas que hizo, sino para que sepamos que todo lo que hagamos, por mucho que seamos siervos de Dios, por mucho que hayamos decidido obedecerle a Dios, las cosas negativas que hacemos tienen consecuencias. Y Sansón pagó muchas de las consecuencias de sus malas decisiones. Pero aparte de todo, sobre todas las cosas, al igual que David, que también cometió muchísimos males y que la Biblia dice que fue conforme al corazón de Dios, nosotros también podríamos llegar a la conclusión, ya que el escritor de Hebreos le pone allá como héroe de la fe, de que en verdad, independientemente de sus errores, fue un Señor que Dios utilizó para cumplir un plan, y vemos que se cumplió. El Señor nos siga ayudando, el Señor nos siga bendiciendo, el Señor siga abriendo nuestro entendimiento, y que a la hora de acercarnos a la Biblia, en vez de estar pendiente de los errores de las personas y señalarlos, podamos vernos a nosotros reflejados. Que el Señor nos ayude a ser siervos, la verdad, diferentes, y que todo eso nos inspire a mejorar, a crecer y a abandonar todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Muchísimas bendiciones y yo seguiré con mi lectura. Hasta luego.